llamado con una misión. Entonces, ¿qué es una misión? A mí me gusta definir algunas cosas así como para que se vayan con la idea clara de lo que predicamos acá. Una misión es una tarea que se le asigna a alguien para que la cumpla en un lugar específico y en un tiempo determinado. Esa misión puede ser militar, diplomática, empresarial, religiosa u otras misiones. En el caso de los cristianos, recibimos una misión para hablar de Jesús. Pero ustedes pueden hacer, digamos, devolver un poquito la mente y pensar en las autoridades de los países, ¿cierto? Como un presidente ha sido delegado por el voto popular o pues por elecciones de su pueblo, le da la mayoría de los votos para que él dirija el país. Pero a la vez, este tiene una cantidad de personas, ministros y, bueno, gobernadores, alcaldes y muchas más personas para que le ayuden a administrar, a las cuales él les delega una misión. Estábamos mirando ayer, nosotros vinimos algunos por la madrugada a orar por Venezuela. Y estábamos mirando, digamos, que allá se han encargado varias misiones. Un señor que se llama Juan Guaidó dijo, vamos a entrar ayudas humanitarias, cientos de toneladas de ayudas humanitarias y se lo propuso. Y otra, digamos, otro gobernante dice, no van a entrar las ayudas y se lo propuso y son 2 misiones. O sea, cada uno tendría una misión que desarrollar, que cumplir. Y luego se van a sentar y van a evaluar a ver quién ganó, quién perdió. Bueno, pues tenemos ya un saldo de más de 200 heridos y algunos muertos y cosas como esas. Entonces, independiente si es bueno o es malo que haya entrado o que no haya entrado la ayuda, nosotros aquí no somos ni de derecha ni de izquierda, o sea, no estamos diciendo, es que la derecha tiene la razón, es que la izquierda tiene la razón. Y ustedes ven que en épocas electorales, aquí no viene ningún candidato político a echarnos un discurso y a decirnos, váyanse por acá, Iglesia de Alianza Neiva Centro, porque nosotros sencillamente tenemos libertad de conciencia. Usted sale a la calle, a las urnas, y usted va y vota porque usted cree mejor. ¿Estamos bien? Y así respetamos a los hermanos y no estamos ni por el lado de la derecha ni por el lado de la izquierda tratando de colocar riñas entre nosotros y resquemores y cosas negativas. Entonces, pero cada uno de ellos tenía una misión. Yo les voy a hablar rápidamente de 2 personajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. El del Antiguo Testamento va a estar ubicado en Isaías capítulo 6. ¿Isaías qué? Capítulo 6. En Isaías 6 vamos a encontrar el llamado que Dios le hizo con una misión específica a un hombre llamado justamente Isaías, así se llama, digamos, también su nombre, como su libro. Isaías vive una época dorada del pueblo de Israel, está en Jerusalén. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y sigue. Entonces, Usías, para hablar de Isaías tenemos que hablar de Usías porque también lo menciona acá. Y lo que pasa es que Usías fue un hombre muy trascendental para los judíos, digamos, para la gente que está bajo el reino que tiene su trono en Jerusalén. Y ellos están en Jerusalén y este rey Usías reinó por 52 años. ¿Cuántos años? 52 años. Y el tiempo de Usías fue semejante a las épocas de David, que fue una de las épocas más gloriosas para los judíos, donde los enemigos, los filisteos, tenían prácticamente terror de David y de su gente para pasarse y hacerles daño en los territorios de Israel. Así que entonces Usías es este personaje que brinda cobertura al profeta. El profeta Isaías es un hombre de descendencia o por lo menos de familia real, tiene una relación muy cercana con el rey Usías. O sea que prácticamente entra a palacio, hablan, son amigos, son parceros, como dicen los muchachos, y la pasan rico ellos. Pero hubo una cosa, digamos que, bueno, entre las muchas cosas, en ese tiempo de Usías, Israel prosperó mucho. Dice que por todas partes prosperaba Israel, porque Usías decidió serle fiel a Dios. Ese hombre andó con Dios, le obedecía a Dios. Y entonces toda su fidelidad, su obediencia, trajo bendición. ¿Qué trajo? Bendición. Por eso cuando usted va a la iglesia y escucha la palabra, lo mejor que usted puede hacer es obedecerla. Porque usted puede ser una persona que está en la iglesia durante un buen tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, y hace una evaluación y dice, pues yo como que soy lo mismo que cuando entré.
¿cierto? Antes peor porque ahorita pues ya los años llegaron y los achaques y todo, pero realmente no he visto como el beneficio de estar en la iglesia, de tener a Cristo en el corazón. Eso no puede ser así, o sea, un cristiano debe ir como la luz de la aurora, de oscuro a más oscuro. Ah. Están despiertos, así es que me gusta esta iglesia, yo estoy enamorado de esta iglesia, ¿cierto? Porque están despiertos. No, la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. O sea, hoy tengo problemas, pero sé que los voy a solucionar. O sea, llegar a la iglesia no es no tener dificultades, no es no tener alguna situación de salud, económica, familiar o algo que, ¿cierto?, que me traiga dolor. No, sí tengo dificultades, pero en el Señor las voy a solucionar. Dice la palabra que entonces Uzías era un hombre muy próspero. Había, digamos, recursos por todas partes. Dios lo prosperaba mucho. Yo le enseño al liderazgo, le digo, vea, si a usted le entregan algo, usted tiene la misión de prosperar lo que le entregaron. Si es un grupo de vida, si es un barrio, si es una comuna, si es en ese caso ahorita que estamos entregándoles autoridad a los supervisores, entonces si le entregaron una zona, un sector de la zona, una subzona, se le entregaron para que prospere. Porque el Dios al que nosotros le servimos, Él nos prospera, hermanos. Ahora, no solo vinimos a la iglesia para ser prosperados, que usted diga, no, pues que desde que llegué a la iglesia ya compré camioneta, compré apartamento, compré una finca, tengo una cuenta en el banco. Hay gente que le pasa así, pero no a todos. ¿Me hago entender? Y no necesariamente a los que no les pasa así es porque estén en pecado. De pronto hay alguien que tiene mejores oportunidades, hay alguien que fue a la universidad, fue juicioso, hizo sus posgrados y ahorita entonces su hoja de vida se perfiló muy bien y lo contratan para trabajar, digamos, en una empresa, en una institución donde le van a pagar mucho mejor que lo que ganaba en sus primeros años de profesional. Entonces, claro, ahora pasó de un salario X a tener un salario Y, allá bien arriba, entonces pues obviamente eso le permitirá tener un nivel de vida mejor. Por eso, muchachos, ¿hay que estudiar o no hay que estudiar? Hay que estudiar, muchachos, ¿cierto? Hay que ir a la universidad, hay que ser juiciosos, hay que, prepararnos porque el mundo tiene muchas oportunidades. Eso es mentira que no, que es que ya no se consigue plata. Ahora ustedes dirán que es que yo tengo plata. Pues no, ustedes ya saben que yo no tengo plata, porque yo no me he propuesto hacer plata, hermanos, ¿cierto? Dios me dijo que colocaría plata en mis manos, me lo dijo hace ya unos 10 años. Y Él me dijo así claramente que colocaría dinero en mis manos y que prosperarían muchas cosas, pero no era plata para mí, hermanos. Era plata para que comprara sillas, era plata para que comprara una finca, la equipara, era plata para todo eso. O sea, era una plata para la institución, para la comunidad cristiana, para que todos disfrutemos esos espacios. Eso fue lo que Dios después, porque yo después le reclamaba a Dios. 2 años después yo estaba peleando con Dios. Bueno, Señor, ¿pero qué? O sea, ustedes saben que nosotros nos ha gustado sembrar algunas maticas de café y se nos perdieron 2 cosechas seguidas. Entonces quedamos, digamos, de hierbados a mano, como dicen la gente, ¿cierto? Entonces yo le decía, Señor, ¿pero entonces qué? Dijo, no, es que usted no ha entendido, pero Él no me dijo hacia la carrera. Un día yo ahí volteando con Él, ahí volteando, preguntándole, pero no alegando. Entonces dijo, es que usted no entendió, la idea es esta y esta, y me lo desnudó así claritico. Entonces yo dije, no hay problema, tranquilo, no hay problema, no pasa nada, Señor. Bueno, pero eso también dice que uno tiene que buscar a ver qué pasa. ¿Está bien? Dice que en ese año 52, el profeta vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. ¿Por qué no antes? Porque es que antes él estaba bajo la cobertura y las provisiones del rey, o sea, no necesitaba buscar prácticamente a Dios, por así decirlo. Y hay otras muchas causas. Usted va a escuchar predicadores que van a tener otras hipótesis, otros pensamientos, pero uno de esos pensamientos es justamente eso. Entonces, Uzías, ¿de qué murió Uzías? ¿A usted le gustaría saber? Un tipo que gobernó 52 años, ¿a usted le gustaría de qué murió Uzías? Uzías murió de lepra, dice que la lepra le brotó en la frente. ¿Dónde le brotó? En la frente. ¿Por qué? Porque Uzías era el rey, no era el sacerdote. Pero entonces un día él estaba de afán y entró al lugar santísimo y fue y ofreció incienso. Yo les he predicado mucho dónde se ofrecía el incienso. Había un altar que se llamaba el altar del incienso y los sacerdotes, solamente ellos estaban autorizados para entrar al lugar del incienso y quemar especies aromáticas. Pero el rey entró, y cuando el rey entró y estaba ahí haciendo ese oficio que no era su oficio, entró el sacerdote y alrededor de 80 sacerdotes más y le dijeron, pero ¿qué es lo que haces? Esa no es tu tarea. Entonces él se enojó mucho con los sacerdotes, como cuando alguien nos dice, venga, tenga en cuenta con esto, hermano, ¿cierto? Dice, ya se va a meter en mi vida, déjeme, es mi vida privada.
No, 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 venga, venga, yo no estoy contra usted. Yo pues, la amo muchísimo y quiero ayudarle a salir de esta situación. Yo quiero que salgamos adelante. Vea, entienda, yo no quiero contarle esto a nadie, ¿cierto? Yo no quiero que me diga o que me cuente sus problemas para yo contárselos a otros. No, yo quiero que salgamos adelante. Y usted dice, ya deje así que al final caos y me voy al hoyo, soy yo y no es usted. Más o menos así le pasó a Usías. Llega un sacerdote y le dice, ese no es tu trabajo. Y él dice, ¿y entonces qué? O sea, ¿qué van a hacer? Yo soy el rey. Y ellos dicen, no, tiene que salir del altar ligero, rápidamente salga al altar. Y cuando está muy bravo, entonces los sacerdotes le miran la frente y Usías tiene lepra. Pero él entró limpio. Dios lo castigó. Y entonces cuando él se percata que tiene lepra, inmediatamente él se dio prisa y salió del altar. Y entonces dice la historia que vivió en una casa aislado, porque a los leprosos los aislaban. Y aunque fuera el rey, murió aislado. Y lo sepultaron en los sepulcros reales por cuanto era rey. Pero realmente no pudo terminar su periodo con éxito porque, bueno, tuvo ese fracaso. Pero cuando murió el rey Usías, entonces dice, vi yo, busqué yo. Y yo no sé quién o de ustedes, quién tiene algo que no le permite acercarse a Dios. Y que usted dice, es que yo no me acerco a Dios porque es que tengo un trabajo. Pues órale a Dios para que le quite el trabajo. Diga, Señor, yo quiero ser un desempleado, porque cuando era desempleado yo oraba, gemía, ayunaba, y ahora por este trabajo no ayuno. No, esa sería una oración, digamos, muy no sabia. Pero usted le dice a Dios, Señor, tú me diste un trabajo en el que me ocupo 8 horas y cúmplalas puntualmente, así, puntualmente las 8 horas para que el jefe esté pendiente y lo tenga en la buena. ¿Para que lo tenga qué? En la buena y para que de pronto le aumente el sueldo. Bueno. Pero usted de esas 24 horas tiene un tiempo que es suyo, de su familia. Entonces usted ese tiempo que es suyo va a acercarse a Dios. Y usted va a decir, bueno, ya no voy a esperar más que el obstáculo del trabajo me parte de Dios. Y la palabra dice que en el salón, en el templo, había unos seres especiales que solo se nombran en Isaías 6. Dice la palabra así, y por encima de él ¿había qué? Verso 2 de Isaías 6. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines entonces son seres, digamos, seres espirituales, algo que y representa algo que arde y alumbra. O sea, que eran seres que alumbraban, que ardían. O sea, él veía como unos rayos de luz que volaban por encima de Isaías. Y Isaías los veía, decía, los veo. ¿Cuántos eran? Perdón. Bueno, por encima de él había serafines, pero no dice cuántos. ¿Que tenían cuántas? 6 alas. Y volaban, pero esos serafines no era algo místico, no estaban ahí solo por misticismo espiritual. Ellos estaban ahí con un propósito. Ellos estaban para mostrarle a Isaías que el Dios de Israel es santo, santo. ¿Y qué más? Y santo. Dice, y clamaban y decían así. Y dice que la casa se llenó de humo, es decir, la gloria de Dios visitó ese día la casa. La casa en este caso es el templo. Y los quiciales de las puertas se estremecían. Isaías estaba ahí como tembleque, ¿cierto? Y tuvo que abrir así las piernas para no caerse y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Se estremecían por la voz del que clamaba. Y cuando Isaías se percata de todo esto, es algo sobrenatural. Isaías tuvo la oportunidad de entrar en un mundo sobrenatural cuando murió el rey Usías. Hay cosas en la vida de los cristianos que no le van a permitir entrar a lo sobrenatural. Tal vez una relación, tal vez la forma como maneja el dinero, tal vez las juntas que tiene y se va por ahí a correr las pocholas, o yo no sé qué cosa, pero usted sabe qué es lo que lo frena. Y usted dice, hombre, pero es que arranco y vuelvo otra vez y me quedo, y arranco y vuelvo otra vez y me quedo. Isaías más o menos pasó un buen tiempo así, arrancaba y se quedaba, arrancaba y se quedaba. Pero ese día Isaías dijo, ¡ay de mí! Él reconoció su qué, su culpa, su pecado. Dijo, estoy en problemas porque vi a Dios. Estoy en problemas porque ¿qué? Porque vi a Dios. Y la mayoría de personas quieren ver a Dios. Gracias, pero a Dios no se puede ver de cualquier manera. Isaías dice, yo tengo problemas porque la gente entre la que yo ando no es correcta. Dice que en ese tiempo Israel había, digamos, espiritualmente tenía muchas necesidades, muchas crisis, mucho pecado. Entonces él dice, y mis labios pronuncian palabras.
y mis ojos han visto a Jehová, el Rey de los ejércitos, y entra en una crisis. Pero entonces Dios lo llama y Él le da una misión, y le dice, tienes que predicar esta palabra al pueblo. Y Él le dice, ¿hasta cuándo la predicaré? Y Él le dice, hasta que los pueblos sean dejados asolados, hasta que haya mucha mortandad y los pueblos paguen por su mal. Digamos, en ese tiempo Dios hacía ese tipo de cosas, permitía que los pueblos enemigos entraran y hicieran muchas mortandades en su propio pueblo. Y luego le dice, y si quedara algún remanente, entonces este volverá a ser destruido. Pero como pasa con la encina, dice, aunque quede un pequeño tronco, volverá a salir bretones o retoños. Y así es la casa del pueblo de Dios. Amén. Así que, hermano, aunque sus principios cristianos hayan sido vulnerados, hayan sido por debajeados por sus conductas o las conductas de otra persona, eso que hay en usted tiene un sello cuando creyó en Jesús. Ese sello se mantiene ahí, y si usted vuelve otra vez al Señor, vuelve a salir retoños otra vez, y usted vuelve a tener una vida cristiana que fluye, una relación con Dios, un ministerio fluido, pero en la medida que regresa a Dios. O sea que el desafío hoy es regresar a Dios. Pero hay un personaje del Nuevo Testamento, también lo voy a parafrasear un poco pues ustedes lo conocen ya bien. Y estamos en Hechos capítulo 8 y capítulo 9, pero vamos a detenernos más en el capítulo 9. Y el capítulo 9 de Hechos presenta a un hombre particular, a un hombre diferente que la gente, digamos, no está acostumbrada a ver en la iglesia. Y tenaz cuando alguien llega a la iglesia que no viene vestido como nosotros creemos que debe vestirse, o caminar como nosotros creemos, o hacer cosas que nosotros creemos que debe hacer, o el tipo de música que escucha no es la que nosotros creemos. Eso fue lo que pasó en la época de Pablo. Pablo llega a la iglesia, el Señor lo llama, y la gente está abismada. La gente está, digamos, ¿por qué Dios llamó a este tipo? Pero vamos a desarrollar 3 punticos o 3 aspectos relevantes. Lo primero que encontramos aquí en este tema del llamado con una misión es que Dios hace un llamado sorpresa. Repítale a su compañero, Dios hace un llamado sorpresa. El llamado de Dios es sorpresa. O sea, Dios no hace a veces preámbulos, como que lo voy a meter en 40 días de ayuno y cuando terminen los 40 días de ayuno, entonces lo voy a llamar. Dios no funciona así. Pablo no buscó ser llamado. Pablo es un hombre religioso, es un fariseo, lo muestra a través de los capítulos 8 y 9 de Hechos, y está haciendo una tarea diferente. Miren, vayan conmigo, capítulo 7, vuelvas un poquitico más, versículo 58, y echándole de la ciudad, fuera de la ciudad, versículo 58 del 7, y echándole de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestidos o sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, adivinen, Saulo. Entonces dice, los religiosos de ese tiempo, dice, ellos llevaron a Esteban, está hablando de Esteban. Esteban es un hombre brillante, es un gran predicador, es un hombre en el que la gloria de Dios se manifiesta de una manera poderosa. Entonces, porque hay unos altercados, y bueno, usted conoce la historia de Esteban, por qué lo apedrean. Entonces, él dice, veo los cielos abiertos, o sea, Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. Alguien, ahora, nadie levante la mano, pero usted ha visto los cielos abiertos, usted dice, wow, veo allá está Jesús y veo unos ángeles allá, y ahí para allá sí que hay otra cosa, un jardín, un mar de cristal, y usted comienza a ver así una panorámica celestial. No es fácil eso, pero Esteban lo ve. Pero cuando él dice eso, la gente más está enfurecida contra Esteban y lo mataron a piedra. Y cuando lo matan a piedra, le quitaron sus ropas y las tiran a los pies de un muchacho llamado, ¿cómo se llamaba? Saulo. Saulo nació en Tarso, más o menos en los años 5 y años 10 después de Cristo, o sea que un poco contemporáneo con Jesús. Pero no conoció a Jesús. Les voy a dar una breve reseña de este señor Saulo. Entonces Saulo tiene nace en Tarso. Tarso es, porque usted dirá, bueno, ¿y Tarso qué? ¿Dónde queda Tarso? ¿Cierto? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué parte del mundo? Y usted va a saber hoy. Tarso está ubicado en Turquía, en lo que es la actual Turquía hoy. Entonces ahí está Tarso. Tarso está a 573 kilómetros de Jerusalén. Es una ciudad que queda entre Asia y Europa. Entonces ahí nace Pablo. Y Pablo es de la tribu de Benjamín, por eso le llaman Saulo, porque están intentando honrar a Saúl. Saúl también era de la tribu de Benjamín, entonces quieren honrar a Saúl al colocarle a sus padres, que eran muy religiosos, el nombre de Saulo.
Saulo de Tarso, les dije, no tiene una relación cercana con Cristo, pues cuando Cristo está predicando, Saulo aparentemente está fuera de Jerusalén o de sus alrededores. Pues ya ustedes miraron que hay una distancia lejana o grande entre Jerusalén y su tierra natal. Era alumno de un hombre llamado Gamaliel. Saulo era un alumno, digamos, en la parte de la ley. Ellos, digamos, estudiaban mucho teología bíblica. Entonces, en esa parte de la ley de Moisés, ellos eran alumno de un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era un famoso, ¿cómo se llama? Fariseo, que tenía, digamos, el reconocimiento, era un doctor en la ley de Moisés y tenía mucho reconocimiento y aprobación de su religión y del pueblo judío. Así que si era formado a los pies de Gamaliel, se veía que sería un excelente sacerdote a futuro. Esa era más o menos la visión, la proyección de Saulo. Nadie esperaba el llamado que Dios le hizo a Saulo, porque en la iglesia, normalmente los hermanos de Jerusalén esperaban que Dios llamara a gente piadosa, gente que se porta bien en la iglesia, gente que diezma, gente que ora, que ayuna, que lee la palabra, gente que no dice groserías. Y así dice, ese sí está bien para que lo llamen al ministerio. Pero normalmente, pues es lo que uno espera que Dios haga. Pero así que la gente recibe por sorpresa. A mí me gustaría que ustedes lean conmigo en Hechos capítulo 9, los versículos 13 y 14. Dice Ananías, que era un discípulo cristiano, dice, y respondió Ananías, o entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, como cuántos males ha hecho, o a tus santos mejor en Jerusalén. Y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen el nombre del Señor. Entonces Pablo lo que hace es que va desde Jerusalén hasta Damasco y le pide carta a los sumos sacerdotes para que se encuentra gente que es cristiana evangélica de la alianza, entonces los lleva de rastras a Jerusalén. Ahora usted dice, claro, es que Jerusalén queda allí en Fortalecillas o allí en el Caguán, entonces llevarlo de rastra era fácil. Sabe que la distancia entre Jerusalén y Damasco era de 357 kilómetros. O sea, la ira. Por eso dice el pasaje en el versículo 1 del capítulo 9, Saulo respirando. ¿Qué respiraba? ¿Qué respiraba? Amenazas y muerte contra los discípulos. Entonces esa furia que hay en Saulo, que es un hombre joven, tal vez de unos 25, 30 años por esa época, pues que nació entre 5 y 10 años después de Cristo, entonces tiene tal vez unos 25 años, está en todo el ímpetu de su fuerza y quiere, digamos, saciar su deseo de hacer daño con los discípulos. Y los coge y los lleva de rastra a Jerusalén. Entonces nadie espera que Dios llame a alguien así. Usted dice, pero es que si Dios llama, no llamará a fulano de tal del barrio, ¿cierto? Y tal vez usted ahorita tiene a alguien en la mente. Y usted dice, si es que si Dios llama a alguien para la obra de la familia mía, no llamará a fulano y a fulano a fulano, ni a mí. Tal vez ni siquiera a uno, ¿cierto? Eso es lo que uno piensa, pero Dios piensa diferente. Entonces Dios, un día, dice la palabra, que va Saulo hacia Damasco. Y en el versículo número 1 y 2 de Hechos, el capítulo 9, dice, Saulo respiraba una amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase personas, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿Hasta dónde? Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca, tal vez a los 300 kilómetros, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Y cayendo en tierra oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué tienes conmigo, Saulo? Y él entonces está muy confundido y él está muy aterrado porque dice, yo pensé que estaba haciendo bien. Hay gente que hace el mal y cree que está haciendo bien, ¿sí? Que no nos pase, pero Saulo está colocándose por delante de los cristianos para que no avancen y él cree que está haciendo bien. Y entonces él pregunta en el verso número 5, versículo número 5, él dijo, ¿quién es, Señor? O sea, ¿quién es? ¿Qué autoridad, qué voz es esa? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar puños o golpes contra el aguijón, contra la espina, ¿cómo se llama? La ponzoña.
Dice, él temblando, ¿qué le pasó a Pablo? Comenzó a temblar. Ahora, la palabra no lo ha visto temblando antes. No lo muestra, perdón, temblando antes. La palabra lo muestra como un tipo que saca el pecho, ¿cierto? Que levanta la cabeza y que dice, ¿dónde hay más? ¿Cierto? Tengo la autoridad. Aquí debajo del saco o de la túnica tengo la carta del sumo sacerdote, la más grande autoridad religiosa que existía en Israel, para llevarlos presos, prisioneros a Jerusalén. Pero ahora está temblando. Hermanos, tal vez hay personas que nosotros hemos querido llamarlas nosotros mismos. O a veces uno quiere uno mismo ser llamado, o sea, como que, bueno Señor. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido al cristianismo, yo tuve un sueño con Mateo 24. Entonces lo que yo soñé era lo siguiente. Mateo 24 habla del rapto de la iglesia. O sea, cuando viene Cristo hasta las nubes, dice Mateo, por la iglesia, y entonces todos los que están bien se van, y los que no están bien no se van. Y usted dice, eso es verdad. Yo no sabía eso. Sí, es verdad. Entonces yo soñé esa noche, me acosté normal, tal vez después de un ayuno, porque en ese tiempo ayunábamos harto. Entonces me acosté y yo vi la iglesia, los hermanos. Yo conocí a varios hermanos en ese tiempo. Eso hace 34 años. Entonces los vi y comencé a escuchar una música, unas trompetas, y era un sueño tan bonito, hermanos, unas trompetas y todo. Y cuando en el sueño yo vi a Cristo que venía allá, como dice la Biblia, envuelto en una nube de ángeles, blanco, resplandeciente. Y entonces cuando yo lo vi allá, yo vi gente que comenzaba, ¿cierto? Como cuando usted era pequeño, que le colocaba el imán a la puntilla, ¿cierto? Al pedacito metálico, ¿cierto? Usted le sacaba el imán al radio de su mamá, ¿cierto? Para usarlo y levantar los metales, ¿cierto? Y le dañaron varios radios. En Aradiana a mí me dañó varias grabadoras. En ese tiempo era el tiempo de las grabadoras. Me dañaba las grabadoras por sacar el imán, hermanos. Imagínense cuánto vale una grabadora y cuánto vale un pinche imán, ¿cierto? Pero así, o sea, entonces así se levantaban y yo veía. Entonces, ¿saben yo qué hice? Yo me paré en las puntas de los dedos de los pies, ¿cierto? Como para ayudarle al Señor. Yo dije, hay que ayudarle, ¿cierto? Yo creo que estoy muy pesado. Entonces comencé y me paré en la punta de los dedos de los pies y nada que me levantó. Yo dije, no, Dios mío, me quedé para la gran tribulación. Y estaba un hermano de apellido Chavarro. Bueno, y entonces yo dije, hermano, si ven, nos quedamos, porque él también se quedó. Él era sastre en ese tiempo. Entonces dijo, del grupo La Sastrería. Pero se quedó también, y se quedaron varios. Y nos mirábamos despavoridos, desconsolados, porque nos quedamos. A veces juzgamos nosotros, queremos ser llamados nosotros. Es que Dios me llama a eso, pero a veces no me ha llamado. A veces así me le paren la punta de los dedos de los pies para ir como misionero a tal lugar. Dios dice, no, usted no es el misionero. O para hacer X o Y funciones. Ese es un polo de la situación. Pero el otro polo es cuando decimos, a mí Dios nunca me va a llamar porque yo no lo merezco. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, entonces la cosa acá es que Dios sí nos puede llamar, porque no es por merecerlo, es por su misericordia sobre nosotros. Amén. Por su misericordia. Es por la misión que Él tiene para encomendarnos. Es por la tarea que dice, tienen que ir, alguien tiene que ir, entonces venga usted para acá, entonces venga usted para acá, y comienza a llamar a personas que no se creía que las llamaría. Ya voy cerrando, tengo dos aspectos así y se los voy a comentar rápidamente. Uno de ellos es la obediencia inmediata de Pablo. O sea, Pablo es llamado y dice la palabra que inmediatamente obedece. Versículo número 6, él temblando y temeroso dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres? O dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la ciudad y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo entonces se levantó y como no veía, buscó quien le diera la mano y se entró a Damasco. Y en Damasco estuvo 3 días y no comió y no bebió, pero también estuvo ciego. O sea, siguió ciego. ¿Cuántos días duró ciego? Y luego ve a un hermano Ananías y le dice, hermano Pablo, el Señor me dijo que orara por usted para que reciba la vista. Me dijo que orara para qué, que reciba la vista. Dice la palabra, y cuando Ananías colocó las manos sobre él, se le cayeron como escamas y él se volvió a ver otra vez. Dijo, bueno, ahora sí, ahora sí. Entonces comenzó a reunirse con los cristianos y llegó a ser el gran apóstol usado por el Señor para evangelizar gran parte del mundo conocido hasta ese entonces. La obediencia fue inmediata de Pablo. A veces nuestra obediencia es inmediata. Y yo quiero felicitar a todos los que dicen, yo obedezco inmediatamente. Yo escucho una palabra, inmediatamente la obedezco. Pero
Tal vez haya alguien acá que dice, yo sí tengo problemas con eso. Siempre pospongo las cosas. Yo siempre digo, bueno, yo voy a entrar a hacer la voluntad de Dios, pero dentro de tanto tiempo. El próximo año, es que el 2019 es muy pesado, la economía es pesada, es que la crisis con Venezuela, yo necesito decir malas palabras. Bueno, entonces no, o sea, no posponga, ¿cierto? Usted no tiene que posponer. Usted que dice, yo sí arreglo mi vida con el Señor, pero cuando me divorcie de esta muchacha, de esta señora, o de este tipo, ¿cierto? O cuando me vaya de la casa y abandone a mis padres, o cuando, bueno, y comenzamos, cuando me salga de esta empresa, ya no trabaje más aquí, es que ese jefe es hostigador. Entonces yo voy posponiendo mi tiempo de meterme con el Señor. Y eso obviamente está a mi contra, perdón, eso está a mi contra. Yo voy a ser, digamos, perjudicado por eso. Pablo bajó sus brazos. En el versículo número 6 dice, estaba temblando y estaba temeroso. Y comenzó a llamar a Jesús Señor. Nunca había llamado a Jesús Señor. Ahora, Pablo sabía la connotación de Señor. Señor es Rey, ¿cierto? Señor es, bueno, eres mi jefe a partir de ahora. A partir de ahora yo voy a hacer lo que tú quieras, independiente a lo que sea. Y ustedes lo ven más adelante cuando escribe a los Filipenses y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo he estimado por basura con el propósito de llegar a ustedes, ¿cierto? Entonces, miren ustedes cómo Pablo logra recoger su vida instantáneamente, digamos, de un momento para otro, toma una decisión radical de obedecerle al Señor y su vida cambió. Ahora, ¿Pablo tiene una misión? Sí, tenía una misión. ¿Cuál era? La que le dieron los sumos sacerdotes, ir y tomar prisioneros a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Pero Dios le dice, pero esa no es tu misión, por eso te hago que quedes ciego. Y le dice, ahora esta es tu misión. Y finalmente la misión es específica. Los versículos que siguen, en este caso el 15 y el 16, dice que el Señor le dijo a Ananías, cuando Ananías le dijo, no, yo tengo miedo, entiéndeme, que yo he escuchado hablar mucho del tipo y es malo, entonces no voy. El Señor le dijo, no Señor, ve. Si yo te digo que vayas, es para que vayas. Yo no sé si usted tiene que revisar esta mañana eso. ¿A qué le ha dicho el Señor que vaya? Tal vez haya una visita por hacer, tal vez haya un discipulado por dar, tal vez haya un grupo por abrir, tal vez haya alguien que está esperando porque alguien le hable de Jesús. Entonces él dice, ve porque instrumento útil me es para llevar mi nombre entre los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. O sea, tiene una misión específica. Dios no llama a la gente a la iglesia para que esté desocupado. O sea, yo quiero que usted revise su rol en la iglesia. Y si usted descubre que su rol no está definido, entonces usted va a buscar a su pastor de zona, que todas las zonas tienen un pastor, afortunadamente. Entonces usted le dice a su pastor de zona, bueno pastor, yo tengo un llamado de Dios, siento mucha pasión por, ¿cierto? Y le va a decir, entonces con el pastor ya ustedes van a concertar qué va a hacer. Y miren lo que pasa, Pablo, así se cumplió la palabra que el Señor le dijo. Las ciudades que les voy a nombrar no eran ciudades judías, eran ciudades bajo el imperio romano, la gran mayoría. Pero Pablo llevó el evangelio a Antioquía, esto es en Siria, y llevó el evangelio a Atenas, perdónenme que estoy aquí, bueno, a Chipre, a Corinto, a Filipos, a Tesalónica, a Listra, a Malta, a Roma, a Macedonia, bueno, a muchos diferentes lugares. Y usted dirá, claro, es que llevar el evangelio a Corinto era como llevarlo a Fortalecillas. Fortalecillas tiene un promedio de 2,000 habitantes, 1,500, 2,000, tal vez menos, tal vez más. Y estamos yendo a Fortalecillas a hacer queremos abrir un grupo allá en Fortalecillas, estamos ya en ese propósito. Pero usted dirá, no, es como ir a Fortalecillas. ¿Sabe cuántos habitantes tenía Corinto en ese tiempo? Tenía 400,000 habitantes, hermanos, por medio. 400,000, o sea, era llegar como a Neiva. Es como que usted lo descargan en Neiva. Usted viene de Nariño o viene de cualquier otra parte del país, ¿cierto? A 500 kilómetros, bueno, o a más kilómetros. Y entonces usted se para ahí y dice, bueno, aquí voy a evangelizar. Eso era Pablo. Corinto tenía 3 templos, la religión era oficial, o sea que los reyes o los presidentes, digamos, dirigían y generaban recursos para sostener la religión, más o menos como en Colombia, ¿cierto? Pero en Colombia, digamos, con la religión tradicional, la religión oficial, pero no con nosotros, ¿cierto? Nosotros más bien tenemos que ir y llorarle para que nos rebajen los impuestos. ¿Cierto? Cuando nosotros estamos trabajando para, digamos, fortalecer el tejido social de la sociedad, y el alcalde y el consejo dicen, no, señores, lo que pasa es que eso no sé qué, necesitamos esa plata, que no sé qué, ¿cierto? Pero no miden lo que hacemos. Bueno, pero de eso les hablo después.
Entonces, pero era una ciudad grande. Éfeso, usted dirá Éfeso, ahí suena como, se ve pequeñito, una cartica pequeñita que Pablo escribe a Éfeso. ¿Cuántos habitantes tenía Éfeso? Alrededor de 500,000 habitantes. Éfeso, en Éfeso estaba el templo más grande de la región, el templo a la diosa Diana. ¿Diana de quién? De los efesios, ¿cierto? Diana de los efesios. Por eso los habitantes de Éfeso, digamos, muchos de ellos eran artífices y hacían estatuillas del templo de Diana y los vendían. Y de eso se sustentaban muchos de ellos. Cuando Pablo llega a predicar de Jesús, ellos dicen, están amenazando nuestro negocio. Entonces yo quiero cerrar con dos cosas. Una, Pablo no se rebeló con Dios cuando se le metió a la cocina. A veces uno dice, yo voy a la iglesia, pero que no se me metan a la cocina, que me respeten, que me dejen quieto, que respeten mi privacidad. Yo hago lo que se me dé con el celular. Yo voy donde quiera y ando con quien quiera y hago lo que quiera. Entonces que no me digan nada, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposo, ni sí, independiente de quién sea. Entonces dice que no se me metan con lo mío, porque si se meten con lo mío, yo no vuelvo a la iglesia. Pablo dijo, yo no soy cristiano todavía, pero me habló el Señor. Y si Él me habló, dijo, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Independiente de lo que sea, yo lo voy a hacer. Y ustedes saben que Pablo fue el hombre que estuvo muerto. Él dice, conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue al tercer cielo. Entonces un día lo sacan a piedra y él se queda como muerto. Y algunos dicen que ese día Pablo entró en un coma y fue al tercer cielo y vio cosas que no les dado al hombre explicar. Sufrió muchísimo por causa de Jesús. Esa fue un llamado con una misión. Usted y yo somos llamados con una misión. El taller que usted tiene de modistería, de carpintería, de mecánica, de belleza, de lo que sea. La empresa donde usted trabaja, ya sea empresa de la salud o empresa, digamos, de abogados, o la que sea, independiente al origen de la empresa, Dios lo llevó a usted ahí con ese propósito. No es solo para que haga plata. Claro, hacer plata ahí es bueno y es parte del propósito. Pero hay un propósito de Dios. Dios quiere que las personas que están ahí conozcan a Jesús. El rey Agripa estuvo a punto de convertirse a Cristo por el discurso de Pablo. Su jefe, sus compañeros de trabajo o sus empleados, si usted es un jefe. Eso. Llamado con una misión. Coloque sobre sus pies todos los que están llamados con una misión, que somos todos acá. Coloque sobre sus pies.